Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un resumen más de nuestro curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a checar el tema de rectas paralelas cortadas por una secante. Recuerda que las rectas paralelas son aquellas rectas que tienen la misma inclinación, por lo tanto jamás se van a tocar. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar en las rectas paralelas que tenemos aquí en rojo? Bueno, vamos a observar que en este tipo de ejercicios solo hay dos valores de ángulos. Los ángulos pequeños, que son cuatro ángulos agudos, en este caso sería C, B, G y F, cuyas medidas van a ser la misma. B es igual a C, es igual a G y es igual a F. Esos cuatro ángulos son iguales. ¿Por qué? Por ejemplo, B es igual a C porque son ángulos opuestos por un vértice. Y ángulos opuestos por un vértice siempre son iguales. En el caso de B con F, se les llama ángulos correspondientes, porque F ocupa la misma posición que B, pero en la recta de abajo. Entonces ángulos correspondientes también son iguales. Y bueno, G sería el correspondiente de C, y al mismo tiempo G sería ángulo opuesto por el vértice con F. De esa forma podemos comprobar que estos cuatro ángulos son iguales. Incluso vamos a marcarlos con un color diferente. Vamos a marcar estos cuatro ángulos con un verde aquí. Es este, con este, con este y con este. Que vendrían siendo los cuatro ángulos agudos de este primer ejemplo. Por otro lado, los ángulos A, D, E y H también son iguales, que serán todos mis ángulos obtusos por la misma situación. A con D son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Con H son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Y como A con E son correspondientes, ocupan la misma posición, hablando de rectas paralelas, pues podemos determinar que son iguales. Si esto queda claro, vas a poder plantear en la parte de abajo ecuaciones para poder encontrar el valor de x en estos dos ejercicios. Aquí en este ejemplo, bueno, podríamos determinar algunos nombres como ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos son ángulos que están en diferente lado, alternan, pero dentro de las rectas paralelas. A eso se refiere con internos. Alternos internos serían, por ejemplo, C y F. Esta pareja de ángulos son alternos, están de diferente lado, pero dentro de las rectas paralelas. Otra pareja de alternos internos sería E con D. Alternos internos. Tenemos también alternos externos, que en este caso alternos externos sería, por ejemplo, la A con la H. A y H son alternos externos y G con B también son alternos externos. Colineales, por ejemplo, voy a poner aquí una división. Ángulos colineales, podemos poner colineales externos. Los colineales externos son los que están del mismo lado, a eso se refiere con colineales, pero que están fuera de las rectas paralelas. En este caso, colineales externos podrían ser B con H y también podrían ser A con G. Son parejas de ángulos colineales externos. Y bueno, por último tenemos colineales internos. Colineales internos serían F con D y también E con C. Ahora vamos con los ejemplos de abajo. En el primero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Me están dando el valor de dos ángulos. Solo hay dos posibilidades. Que te estén dando dos ángulos que tienen el mismo valor o que te den dos ángulos que sumados te dé 180 grados. Vamos a ver cuál es el caso. Este ángulo de aquí, si yo lo pongo acá arriba, mide lo mismo porque estos dos son ángulos correspondientes. Ocupan la misma posición. Ya vimos hace rato que son iguales. Ahora, estos dos ángulos que están pegaditos se les llama ángulos adyacentes. Cuando dos ángulos comparten un lado, se les llama ángulos adyacentes. Y en este tipo de ejercicios, los ángulos adyacentes sumados siempre te van a dar 180 grados.
Por lo tanto pongo 5x más 5, le sumo el segundo ángulo y lo igualo a 180. Y voy a darle solución a esta ecuación de primer grado. Sería 5x más 3x, 8x. 5 menos 1 sería 4, igual a 180. Este 4 que está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Y entonces 8x sería igual a 176. El 8 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y si nosotros dividimos 176 entre 8, nos va a dar 22. El valor de x sería 22. Si te piden sacar el valor de los ángulos, bueno, tendrás que sustituir este valor de x en cada una de las expresiones para saber cuánto vale cada ángulo. En el segundo ejemplo es un poquito diferente, porque te están dando dos ángulos correspondientes, dos ángulos pequeñitos. Entonces este ángulo, que vale 2x más 1, es igual al ángulo que vale 3x menos 4. Por lo tanto voy a poner 3x menos 4 es igual a 2x más 1. Y a resolver esta ecuación, vamos a pasar las x del mismo lado. 2x que está sumando, lo paso restando, bajo el 1, el 4 que está restando lo paso sumando, y 3x menos 2x me da una x. 4 más 1 me da 5, y ya tengo la solución de la variable. X vale 5. ¿Cuánto valdría este ángulo? 2 por 5, 10, más 1, 11 grados. Y acá, 3 por 5, 15, menos 4, 11 grados. Estamos comprobando que tienen exactamente el mismo valor. Entonces, en resumen, son los dos tipos de casos que se te pueden presentar. Que la suma de los ángulos que te den lo tengas que igualar a 180, o que los ángulos que te den sean ángulos iguales y entonces solamente creas una igualdad y resuelves la ecuación que acabas de plantear. Bien, ahora vamos con el tema de triángulos. Lo primero que debemos de saber o de recordar es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre tiene que dar 180 grados. No importa si es un triángulo equilátero, isósceles, triángulo rectángulo, escaleno, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180 grados. Mientras que la suma de sus ángulos externos o exteriores siempre da 360 grados. Estos dos conceptos nos van a servir para poderle dar solución a estos dos ejercicios y encontrar el valor de x en cada uno de ellos. Para el triángulo de morado nos vamos a basar en que la suma de los ángulos interiores o internos da 180. Y entonces podemos plantear y decir, ok, el primer ángulo que vale 2x más 3, si le sumo el segundo ángulo que es 2x más 7, y si sumo el tercer ángulo que es 85, me tiene que dar 180 grados. Vamos a simplificar y a darle solución. 2x más 2x nos daría 4x. 3 más 7 nos da 10. 10 más 85 me daría 95. Ese 95 que está sumando lo tengo que pasar restando. Por lo tanto, 4x sería igual a 85. Ahí está. El 4 que está multiplicando tendría que pasar dividiendo al 85. Y entonces vamos a hacer rápidamente la división. Si yo divido 85 entre 4, nos daría 21.25. Este es el valor de x, 21.25 grados. Si quieres saber cuánto vale cada ángulo, tendrías que sustituir este valor en estas expresiones. Vamos a hacerlo aquí abajito. Vamos a ver, aquí tenemos 2x, voy a cerrar el recuadro, 2x más 3. Y sabemos que x vale 21.25. Entonces vamos a multiplicar 21.25 por 2, nos daría 42.5. Más 3 sería 45.5. Este ángulo vale 45.5 grados. El otro, que tiene como expresión algebraica 2x más 7, sería 2 por 21.25 más 7. 2 por 21.25 ya vimos que es 42.5. Si le sumas 7 te va a dar 49.5. ¿Qué sería el valor de este ángulo? 49.5.
0.5 grados. Si tú sumas este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, ten la certeza de que te va a dar 180 grados. Ahí está. El de abajo. ¿Cuál es la diferencia con el de abajo? Bueno, que el de abajo lo vamos a plantear con la suma de ángulos exteriores. Me están dando un ángulo exterior, otro ángulo exterior, y en teoría no me están dando el tercer ángulo exterior. Sin embargo, me dicen que el ángulo interior aquí vale 30. Y siempre un ángulo interior con su exterior sumados van a dar 180, forman un ángulo llano. Por lo tanto, este tendría que valer 150 grados, ya que 150 más 30 me da 180. Ahora que ya tengo los tres ángulos exteriores, puedo plantear y decir, ok, este ángulo que vale 2x, vamos a ponerlo otra vez, 2x, más este ángulo que vale x más 5, más este ángulo exterior que vale 150, estoy sumando los tres ángulos exteriores, lo tengo que igualar aquí, a 360. Y vamos a resolver, simplifiquemos, 2x más 1x, 3x. 150 más 5, pues me da 155. Y este 155 que está sumando, lo tendrías que pasar restando. Por lo tanto, 3x te quedaría 360 menos 155. 360 menos 155 nos daría 205. Y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 205. Si nosotros hacemos la división, 205 sobre 3 nos va a dar 68.3 periódico. 68.3 periódico, que recuerda que un número periódico o con decimal periódico es que este 3 se va a repetir infinitamente. Y entonces ya tenemos el valor de x. Si quisiéramos conocer los ángulos exteriores, bueno, aquí sería 2 por 68.3. Si yo multiplico 68.3 por 2, me va a dar 136.6. Entonces aquí sería 136.6. Acá sería que a 68.3 le sume 5. Me va a dar 73.3. La suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Si entonces la suma te va a dar 179.9, que redondeado sería 180. Y eso es porque aquí perdemos algunas centésimas, ¿vale? Entonces de esta forma tú puedes resolver este tipo de ejercicios, ya sea tomando en cuenta que los ángulos internos dan 180 o que los ángulos externos sumados dan 360 grados.